Día de elecciones. 13 millones de votantes van camino a las ánforas. En el Perú, el voto es obligatorio para los mayores de 18 años, sean hombres o mujeres, alfabetos o analfabetos. Pero las elecciones no siempre fueron como hoy las conocemos. En los primeros años de la República, el sufragio era un derecho de las minorías. En el Perú, tenían voz y voto solo los grandes propietarios, las autoridades de la Iglesia y las personas más importantes. Reunidos periódicamente en iglesias y conventos, un pequeño grupo de peruanos decidía los destinos de la joven nación. Era un sistema bastante caótico. Para empezar, la gente que participaba era muy poca. La población urbana y que supiera leer y escribir era poquísima en comparación con el resto del país. Y luego el voto era público, lo cual implicaba que para ganar había que tomar mesas. Quien tomaba una mesa, los que votaban en contra los molían a palos. Entonces tenían un control de mesas. Y las mesas se capturaban con cachiporrazos, manoplas, cadenas, a veces tiros. Durante casi un siglo, estas elecciones de las minorías se alternaron con golpes de Estado. El Perú era gobernado por caudillos militares. Solo muy lentamente comenzaron a aparecer las primeras señales de que algo estaba cambiando. Al principio, las elecciones de 1912 parecían otra repetición del eterno juego de salón de las minorías, pero faltando un mes, irrumpió un nuevo candidato apoyado por las provincias, Guillermo Billinghurst, apodado Pan Grande por su oferta de una vida mejor. Por primera vez las multitudes salieron a las calles y expresaron su opinión. El siglo XX había llegado al Perú. El país vivía momentos de agitación y deseos de cambio. En 1919, la primera huelga general paralizó la capital y produjo el desabastecimiento total de subsistencias durante 3 días. La lucha obrera para reducir la jornada de trabajo llegó a su momento crucial. Y vinieron 3 días de paralización completa, total. No había un coche, no había una carreta, no había un auto que recorriera Lima, solo uno con una bandera roja, un Fordcito chico que conducía a la delegación que estaba en las negociaciones. Finalmente, los huelguistas triunfaron y el gobierno de José Pardo se vio obligado a legalizar la jornada de trabajo de 8 horas en reemplazo de las jornadas de 12 o 16 horas que existían antes. Estos cambios se vieron reflejados en las elecciones de 1931, las más reñidas y quizás las mejor organizadas que se habían realizado hasta la fecha. Por primera vez se crea un poder electoral independiente del gobierno de turno y nace el Jurado Nacional de Elecciones. Hay una famosa ley, el Estatuto Electoral, que incorpora en primer lugar la creación del Jurado Nacional de Elecciones, el registro electoral, y hay una gran campaña para que se inscriban y por lo tanto tener derecho a voto de los hombres mayores de 21 años.
La respuesta de los electores fue sorprendente. El número de ciudadanos con derecho a voto se había multiplicado varias veces desde la época de Billinghurst. De 140.000 electores se llegó a 390.000 en 1931, y de ellos más del 80% acudió a las urnas. Dos candidatos conmovieron al país. Víctor Raúl Haya de la Torre, un joven y fogoso orador que cautivaba a las multitudes, y el comandante Luis Miguel Sánchez Cerro, con fama de valiente y tipo de cholo trejo que despertó la identificación del pueblo. Por primera vez, dos personalidades arrastraban tras de sí grandes masas organizadas en partidos políticos. La lucha electoral fue dura y violenta. A 70 años de distancia de esas elecciones, podemos reconocer que aquellas marcaron una gran diferencia con las anteriores, pero el derecho al voto aún no se había impuesto del todo. Si hoy volviéramos a realizar una elección con las mismas viejas reglas, más de la mitad de los ciudadanos quedaría fuera. De los sectores marginados, fueron las mujeres las primeras que ganaron el derecho al voto. Tradicionalmente, ellas no gozaban de derechos ciudadanos. Su educación era limitada y rara vez se les pagaba por su trabajo. A mediados del siglo XX, el panorama estaba cambiando y ya no se podía ignorar a la mitad de la población. En 1955, después de 7 años de gobierno dictatorial, el general Manuel Odría otorgó el derecho al voto a las mujeres mayores de 21 años que supieran leer y escribir. El voto femenino fue un gran paso adelante, pero aún quedaban de lado grandes sectores de la sociedad. En 1978, otro sector importante ejerce su derecho al voto. Los jóvenes entre 18 y 21 años acuden a las elecciones por primera vez. Apenas 2 años después, ocurre una nueva ampliación del derecho de sufragio. Postergados y marginados en la toma de decisiones, los analfabetos, hombres y mujeres, votan desde 1980. Desde los comicios de hace más de 100 años, los procesos electorales se han vuelto cada vez más democráticos. El voto representa el derecho a decidir de cada ciudadano. A lo largo de nuestra historia, este derecho ha ido alcanzando a sectores cada vez más amplios de la población, de una ínfima minoría a principios de siglo a más de la mitad en el año 2000. Aún así, ¿ha terminado este proceso?